explanation for these observations is that this planet is part of a three-body star system. Fucking hell. That's the answer. If our planet revolves around one of the suns in a stable orbit, that's a stable era. However, if one of the other suns snatches our planet away, we wander through the gravitational fields of all three suns. That's a chaotic era. This is bullshit. Your Holiness, you're about to decide on our proposal? Silence. Muchos vieron la serie o la están viendo en Netflix, otros menos, y están disfrutando o han disfrutado de los libros que trajeron esta frase: el problema de los tres cuerpos. Atrás de esta serie corre un policial, una historia de ciencia ficción, pero el esqueleto es matemático, el esqueleto es físico, astrofísico. Hoy nos vamos a meter a hablar del problema de los N cuerpos, tal el nombre correcto, de algo que hace más de 3 siglos está generando muchísima investigación, muchísimo pensamiento y resultados concretos que tienen que ver con nuestro día a día. Eso va a ser el arranque de este Sobre Ciencia, pero antes, por supuesto, el salpicón con las principales noticias científicas de esta semana. Y ocurrió este lunes 8 de abril, el eclipse total de sol que ha dejado imágenes increíbles y movilizó a millones de personas en Estados Unidos, Canadá y México. La NASA transmitió en vivo este gran espectáculo astronómico que sucede cuando la Luna se alinea justo para interponerse entre el Sol y la Tierra, tapando el disco solar. Aunque estos eclipses totales se dan aproximadamente cada año y medio, hacía una década que un eclipse total de sol no podía verse en una zona continental tan amplia y poblada. Más allá de la belleza, este fenómeno astronómico es también una oportunidad para que los científicos estudien distintos aspectos como, por ejemplo, calcular el brillo aparente del cielo o el estudio de la capa más externa de la atmósfera del Sol, denominada corona solar. ¿Te gusta sacar fotos de fenómenos físicos o naturales? ¿Sos docente de liceo y buscas una actividad entretenida para tus estudiantes? El concurso Fotofísica es una buena opción. Desde el 22 de abril y hasta el 28 de junio, la Sociedad Uruguaya de Física organiza este certamen que busca promover la ciencia a través de la fotografía. La propuesta es tomar fotos de fenómenos físicos, ya sean espontáneos, naturales o preparados, especialmente para el concurso. Cada imagen compite en diferentes ternas que tienen premios. El concurso está abierto a estudiantes de liceo y público en general. Se puede participar individual o colectivamente. Las bases están en la dirección que figura en pantalla. La Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología invita a estudiantes de educación media de instituciones públicas y privadas de todo el país a participar en el certamen Científicas de tu Comunidad. El concurso premiará a los mejores videos de las categorías Educación Media Básica y Educación Media Superior sobre el trabajo y la vida de una mujer científica de su ciudad, pueblo o departamento. Cada grupo podrá presentar un solo video y el docente será el responsable de realizar la inscripción y de cargar el video en los plazos estipulados. Quienes deseen participar ya pueden inscribirse y deben tener en cuenta que el concurso se desarrolla en diferentes etapas. Luego de una etapa de preinscripción habrá otra donde se ofrecerá formación en comunicación y el desarrollo de material audiovisual. Finalmente, el envío del video será entre agosto y octubre. Para más información, ingresar a la sección de noticias en la web del Ministerio de Educación y Cultura. El martes 23 de abril a las 19 se va a realizar el seminario Epidemiología, Motivaciones y Consecuencias del Consumo de Marihuana en Uruguay. En la actividad, el doctor Paul Ruiz Santos, de la Universidad de la República, verá los resultados de la primera encuesta sobre las motivaciones y consecuencias del consumo de marihuana en Uruguay. El encuentro será en modalidad virtual. Es una línea de investigación sobre consumo de sustancias del Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. El ingreso es libre. Los datos de conexión se van a enviar a quienes se inscriban en la dirección que figura en pantalla o en la página web de la facultad www.psico.edu.ui.
problema de los N-cuerpos. Esa es la manera correcta de presentarlo, más allá, obvio, del título de la serie, el problema de los 3 cuerpos. Y como decíamos en el arranque, ciencia ficción, un poco de policial, una historia que tiene transcursos no muy parecidos entre el libro y la serie, pero en el fondo lo que hay es matemáticas y un problema de siglos que todavía sigue sin una resolución concreta y quién sabe si la tendrá. Le agradecemos muchísimo, además es un gusto hablar de matemáticas en Sobreciencia, algo que hacemos muy poco. Le agradecemos un montón a Ezequiel Maderna que nos está acompañando. Ezequiel es matemático, integra el Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia de Facultad de Ingeniería. Ezequiel, bienvenido a Sobreciencia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y bueno, me alegra mucho poder hablar de matemática a tu audiencia. Exacto. Además disparado por esto, ¿no? Disparado por una serie, por algo, digamos, de la cultura masiva, lo cual está bueno como excusa, ¿no? Absolutamente, sí. Y llega mucho más, muy interesante que la gente visualice estas imágenes, otras formas que no son fórmulas, sino exacto. Cosas que lleguen más. Claro, y cosas que son reales, que nos rodean y que a veces no percibimos a simple vista, pero ¿qué es el problema de los N-cuerpos? Bueno, muy bien. El problema de los N-cuerpos, el N, la letra N significa un número arbitrario. Sí, pero que siempre es más de 2 en este caso, ¿no? Sí, bueno, de 3 si para hubiera arriba. uno solo, sería un movimiento rectilíneo uniforme, claro. no habría ninguna interacción ni ningún interés. El problema de 2 cuerpos fue el que estudió Kepler y resolvió Newton, y es muy comprendido, digamos, es el que nosotros imaginamos los planetas orbitando en curvas cónicas, que típicamente son elipses o casi circunferencias, en el caso de nuestro planeta o la Luna. Pero en realidad tiene mucho más interés cuando hay más interacciones, más de 2. El problema de 3 cuerpos empieza a tener una complejidad que es un desafío enorme para los matemáticos, lo ha sido y lo sigue siendo. Sí. Ahora, uno piensa en el sistema solar, ¿no? Donde decís, bueno, en realidad Exacto. tenemos un montón de cuerpos y no parece haber un problema ahí. Sin embargo, sí hay un comportamiento que en el tiempo termina siendo... Lo que ocurre, déjame explicarte, es que debido a probablemente a la formación del sistema solar, que eso es otro problema de los astrónomos o astrofísicos, lo que vemos ahora en esta pequeña escala de tiempo, que es nuestra vida, la vida del ser humano, vemos un movimiento bastante ordenado, donde las cosas dan vuelta alrededor de un planeta mucho más masivo que los otros, que es el Sol, y donde las interacciones entre los planetas es casi despreciable en esta escala de nuestra vida, digamos. Pero en realidad, bueno, el Júpiter, por ejemplo, le ejerce una fuerza de atracción a la Tierra que es 1000 veces más pequeña que la que le ejerce el Sol, pero al cabo de un tiempo podría llevar a un movimiento que no es ordenado como el que vemos, sino, bueno, hay otros, lo que sería un movimiento hipotético de las ecuaciones de Newton. ¿Qué pasaría en general si uno si pudiera disponer las posiciones y las velocidades, a ver cómo evolucionan? En el sistema solar hay una cosa que es muy interesante, vos me la contaste cuando hablábamos hace unos días. Uno piensa que la órbita es la misma siempre, eternamente. Sin embargo, hubo una descripción sobre la variación a lo largo de los milenios que permite explicar eras de hielo. Exacto, las eras glaciares. Hubo un fenómeno muy interesante para mí, que es una coincidencia entre la observación de físicos y geólogos que observaron que las eras glaciales se produjeron a tantos cientos de miles de años y otros cientos de miles de años, y no había una explicación de esos periodos. Y ya en la época de Laplace y Lagrange, unos cálculos bastante afinados sobre la consideración del efecto de Júpiter y Saturno sobre la deformación de los parámetros de la elipse de la Tierra, ¿sí? Concuerdan con que los periodos hace 400.000 o 800.000 años en que la Tierra tenía una órbita un poquito más aplastada, más alargada, corresponde a periodos en los cuales la Tierra está más alejada del Sol y por lo tanto corresponde a una era glacial. Y eso muestra que en realidad a otra escala más grande la consideración de todas las interacciones se vuelve necesaria. De todos modos, a nuestra vista, como vos decís, tenemos un sistema que podemos definirlo como estable, aunque claramente no lo es del todo. Pero después empezamos a tener, cuando las masas varían mucho u otras velocidades, los sistemas se tornan caóticos, desordenados, para definirlo humanamente. Sí. Bueno, para el matemático no existe algo más o menos estable. O es estable o es inestable. Pero digamos que algo que para nosotros por 1 millón de años va a tener un comportamiento más o menos similar,
para un ser humano es algo estable, pero Claro. si yo miro a la escala de 100 millones de años, es otra cosa. Por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de movimiento desordenado en este momento en pantalla. Efectivamente, ahí Sí. estamos viendo un efecto, digamos, genérico. ¿Qué pasaría con 4 planetas que están ahí de una manera que no tienen un orden especial y están interactuando entre ellos y no encontramos ese orden? Cuidado, porque el problema de lo que se llama el caos, Sí. que tiene que ver con la serie de Netflix, El movimiento caótico. el movimiento háblese. caótico no hace referencia, en la matemática, en la ciencia actual, no hace referencia a un movimiento, a una órbita, sino a una propiedad del sistema. Eso es importante explicarlo. Es más sutil que el hecho de tener un movimiento complicado. Es el hecho de tener sensibilidad respecto a las condiciones iniciales. Y eso significa que si yo hoy sé que mi situación actual es tal, pero la tengo con una precisión de 1 milímetro, no tengo más que esa precisión, entonces implica que yo voy a poder predecir hasta una cantidad de tiempo y luego pierdo la capacidad de predicción. Ese fenómeno aparece luego que, bueno, se encontró por primera vez hace 120 años en el problema de 3 cuerpos restringido, es un problema especial de 3 cuerpos, pero luego se descubrió que era mucho más común y que muchos sistemas de interacciones presentan la caoticidad. Típicamente el que una persona lo tiene presente es el tema del clima. Claro. ¿Sí? Sabemos cuáles son las leyes que rigen la evolución de las masas atmosféricas en la atmósfera terrestre, ¿sí? Y podríamos a priori poder decir, bueno, va a llover, pero sin embargo, por más que avanza la capacidad de cómputo y avanza la capacidad de medición, no llegamos a predecir más de 10 días. Claro. Yo no puedo decir si en el 2030, cuando empiece la Copa del Mundo en 2030, Va a haber sol, si si ese va a día llover, va claro. lloviendo ese día, Claro. no es un tema de computación, es un tema de la propiedad intrínseca del fenómeno de ser caótico. Claro. Hay una palabra que te voy a pedir que hablamos de una órbita periódica homográfica, ¿no? Sí. Asociada, por ejemplo, a lo que podrían ser masas libres. Exacto, sí. En el problema de cuerpos consideramos masas puntuales libres que se atraen mutuamente. Homográfica significa que Lagrange, uno de los grandes de matemáticas, bueno, no voy a hablar ahora de Lagrange, pero un gran matemático que buscó encontrar órbitas, el problema de 3 cuerpos o más cuerpos, de alguna manera, porque no encontraba cómo. Entonces puso en condiciones de simetría, dijo, veamos si puedo encontrar un movimiento en el cual siempre se preserva la forma. Y encontró órbitas homográficas. Ahora no estamos viendo una que no es Claro, que homográfica. arranca homográfica o arranca y después empieza a desestabilizarse. Exactamente. Lo que vimos recién fue una órbita que comenzó con una cierta simetría, pero el hecho del propio error de cálculo de la computadora o el propio, digamos, la precisión con la cual yo quiero colocarla en esa situación homográfica, hace que al cabo de unas vueltas ahí lo se estamos viendo destabiliza. exacto. Ahí está homográfico, ahí es un triángulo equilátero y cada uno de los 3 planetas tiene... Pareciera que va a seguir haciendo lo mismo, Claro, pero al con cabo de una un mínima tiempo, variación claro. lo termina generando. Ahora, Es importante que esas órbitas, que las que vamos a ver luego también de 3 cuerpos, que se han descubierto ahora muchísimas más, no homográficas, todas, seguramente todos los matemáticos suponemos que tienen ese comportamiento, que por un tiempo parecen que está repitiéndose y luego se desordenan. Y acá volvemos a lo que vos mencionaste recién y explicaste con claridad, el tema del caos, ¿no? De esa definición que generalmente no coincide, la de la matemática o la de la ciencia, con la definición cotidiana. Pero, ¿qué es el caos? Incluso lo podemos apoyar con un video que lo simula. ¿O cómo sería? Sí, bueno, yo me refería a la capacidad de no poder predecir y la propiedad intrínseca del sistema. No un tema de mi dificultad para calcular, sino el hecho de que el propio sistema tenga una sensibilidad Hay otras formas de caos, ¿sí? Hay formas que se miden en la física, la entropía, la complejidad del sistema, que generalmente están relacionadas, ¿sí? Y también está relacionado con la inestabilidad. Hay vínculos matemáticos entre la inestabilidad y el caos. En general, por ejemplo, los fenómenos caóticos son lo que se llaman estructuralmente estables. O sea que no es un fenómeno muy raro que sea caótico. Claro. Cuando algo es caótico, en general, algo parecido también es caótico. Entonces, bueno. Este ejemplo del péndulo con tres... Exacto. Ahí en ese ejemplo que se ve ahora, efectivamente corresponde a un modelo muy simple mecánico que es un péndulo donde tiene atado otro péndulo más. Es un péndulo doble, dos péndulos simplemente, es algo muy simple. Yo lo veo hacer un movimiento. Y lo que hicieron en esta simulación fue
imaginar que hay 1000 péndulos que inician con condiciones iniciales muy similares, un micronésimo de milímetros, ¿sí? Y lo que ocurre es que, claro, esas 1000 péndulos los voy a ver Claro, acá durante... empieza, claro, ahí vemos durante- cómo empieza normal, digamos, un único péndulo predecible de alguna Claro, manera. son 1000 que están... Sí, pero en realidad todos difieren de una cosa imperceptible en su condición inicial, y al cabo de un tiempo, esos 1000 que estaban juntos están todos haciendo cosas distintas. Entonces, si yo sé cuál era mi condición inicial, al cabo de, cuando está todo por todos lados, yo no sé cuál era mi condición inicial, Claro, ni, entonces- ni en cuál estoy. Claro. Entonces, Ahora, ¿cómo se aplica todo? Después yo decía al arranque, bueno, ustedes trabajan con esa especulación y tratando de resolver modelos, Sí. pero hay una cantidad muy grande de aplicaciones Exacto. prácticas y una que estuvo en los diarios hace poco con uno de los principales telescopios que tiene la humanidad en uso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo que ocurre es que por más que haya puntos de equilibrio que son inestables, ponerse en un punto de equilibrio permite utilizar técnicas de ingeniería, por ejemplo, técnica de control, ¿sí? Entonces es mucho más fácil controlar algo que está en un equilibrio que algo que no está en un equilibrio. Correcto. El control típico que uno conoce, por ejemplo, en el carnaval, tú sabes que había un escobillero Sí, que correcto. mantiene una escoba vertical Sí. y él va controlando. Y Claro. está en un punto de equilibrio inestable. Con Si pequeños él se queda movimientos de la mano, Sí, claro. él está controlando. Su movimiento de la mano es el control. Sí. Si él se queda quieto, se cae. ¿sí? Y tarda un poquito en caerse porque como está vertical. Bueno, de la misma manera, cuando uno tiene el sistema del Sol y la Tierra y uno quiere poner un telescopio en el espacio, en una situación que sea conveniente, por ejemplo, que no le afecte mucho el Sol, la luz del Sol, entonces uno va a tener que ubicar en qué lugar lo ubica y va a ver, no hay muchas posibilidades, hay solamente 5, son posiciones que ya eran descubiertas desde el año 1770, se conocen. Y recién ahora esas posiciones conocidas de 1770 se aplican ahora en el año 2010. Lo estamos viendo ahora, ¿no? El telescopio James Webb ubicado... Exactamente, claro, ahí es un sí. sistema de problema de tres cuerpos restringidos, significa que está el Sol, la Tierra y luego el telescopio que tiene una masa despreciable, porque el telescopio no va a atraer al Sol ni a la Tierra, Claro. pero se ve atraído por ambos. Y la pregunta es, en un referencial móvil que gira, digamos, ¿dónde convendría ponerlo? Entonces hay 3 posiciones que están en la línea del Sol y la Tierra. Esas 3 posiciones son los puntos descubiertos por Euler, antes que Lagrange. Y luego Lagrange se dio cuenta que hay otras 2 que son más estables todavía, que son la L4 y L5, que son formando triángulos equiláteros. Resolver eso permitió, me gustó mucho lo del escobillero, que el James Webb, este telescopio espacial, que es el Exacto. más potente que tiene la humanidad en este momento, Sí. pueda permanecer en un lugar clave para funcionar como funciona. Sí, y desde que está el web Sí. funcionando, Sí. es al revés una dialéctica con la matemática porque nos está devolviendo una cantidad de exoplanetas. Ahora estamos viendo con el telescopio del web, estamos viendo planetas, sistemas solares lejanos donde tenés 2 soles y un Júpiter o un Júpiter y Saturno. Y estadísticamente estamos confirmando que a lo largo de la evolución de los sistemas solares, los planetas pequeños interiores terminan desapareciendo. Lo cual confirma de que Júpiter, Mercurio, Venus, Tierra y Marte son planetas que tendrían que a la larga irse del sistema. Ahora, vos me dijiste algo hace unos días. El principal aporte no es tanto lo que estamos viendo, sino todo el desarrollo que viene continuando hacia atrás, ¿no? Efectivamente, porque el intento de resolver el problema de estabilidad del sistema solar durante siglos llevó a que grandes matemáticos inventaran herramientas matemáticas. Yo te diría que Laplace, para estudiar los cometas, casi que inventó la teoría, precursor de la teoría de las probabilidades. Pero te puedo mencionar una cantidad de teorías que van hasta el siglo XX y hasta ahora mismo, que se usan luego, aunque no funcionen para entender el problema de los n-cuerpos, luego esa misma herramienta la han aplicado en biología, en física, en química, hasta incluso economía o sociología. Claro. ¿Sí? Está bueno. Y- Yo quiero irme con el tiempo muy justito, Sí. destacando la importancia que ha tenido para Uruguay los aportes a la matemática de otros matemáticos y de por qué sirve que en Uruguay invertamos formación y tiempo científico en ir a estos problemas. Bueno, la inversión en matemática mayoritariamente en el planeta siempre está, en nuestro planeta, está guiada por muchas veces intereses industriales o comerciales o económicos que guían eso. Pero en la realidad se ha comprobado que más allá del desarrollo tecnológico industrial, hay un desarrollo cultural muy importante.
Y el desarrollo de los matemáticos y la mentalidad matemática, el razonamiento matemático es fundamental para el desarrollo de una cultura en todos sus aspectos. En ese sentido, Uruguay tiene una cierta tradición destacable respecto a la región, y yo quería mencionar también a uno de los precursores, principales precursores de la matemática, de la Escuela Matemática Uruguaya, que fue el ingeniero José Luis Macera. La Facultad de Ingeniería tenía muchos matemáticos, porque no había Facultad de Ciencias en otra época, de la misma forma que la Facultad de Medicina tenía muchos biólogos, y hace que los médicos uruguayos tengan una formación biológica o científica muy fuerte. Ahí estamos viendo a Macera, ¿no? Y Sí. Macera, claro, Macera yo tuve la suerte de conocerlo cuando estudié ecuaciones diferenciales en los años 90. Mi profesor lo invitó a hablar de cómo él en los años 40, 50 investigó problemas de estabilidad, y notoriamente él es muy conocido por haber resuelto un problema que planteado 50 años antes por Alexander Elyap, un matemático ruso que había encontrado condiciones para asegurar estabilidad de ciertos sistemas generales, y lo que se planteó Macera fue de ver si ese tipo de estabilidad estaba caracterizada por esos criterios, y lo consiguió responder afirmativamente. Y eso fue un gran logro de tener por primera vez en Uruguay, yo diría, matemática pura, teoremas matemáticos uruguayos. Ezequiel Maderna, simplemente para despedirte, el corolario de toda esta charla fue tu trabajo, no digo como si hubiera sido uno solo, pero tal vez el que más lejos llegó sobre los N cuerpos, que fue publicado en uno de los medios matemáticos más prestigiosos del mundo, en coautoría con un compañero tuyo en Francia, ¿no? Sí, mi colega Andrea Venturelli, italiano, alumno de John Cinea, un experto en problemas de N-cuerpos. Trabajamos desde el año 2004-2005 y en el 2017-2018 quisimos apuntar a algo original y nuevo. Y bueno, lo difícil fue encontrar la pregunta nueva. ¿Cuál era la pregunta nueva? No cuál era la respuesta, sino la pregunta nueva. Y trabajamos arduamente y encontramos respuestas nuevas con técnicas modernas, y eso por suerte fue premiado en una publicación en la revista de Princeton, Annals of Mathematics, y es un gran orgullo para mí. Sí. Es como jugar el Mundial de las Matemáticas. A veces, Sí, hay, bueno, que ir al fútbol, a veces hay que ir al fútbol para poner en valor algunas cosas. Para mí el mundial es ahora continuar la Escuela Matemática Uruguaya y interesar a muchos jóvenes. Está bueno. Vamos a volver sobre matemáticas más adelante, sobre ciencia. Ezequiel, el presente de quienes nos visitan, de Ística Objetos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la seguimos más adelante. Seguimos hablando del problema de los tres cuerpos, pero ahora cine y ciencia. Wilmar Umpierres nos habla de la serie de Netflix. En el año 2006, el ingeniero y escritor chino Liu Cixin había publicado una novela que se convirtió rápidamente en un bestseller. Se trata de El problema de los tres cuerpos, que ha sido llevado a la pantalla a través de Netflix y le ha ido bastante bien en el arranque de esta serie de 8 capítulos a nivel mundial, aunque ha caído en los últimos días en lo que hace a las visualizaciones, pero se puede decir que arrancó bastante bien. La novela trata sobre un grupo de científicos que interactúa con una civilización distante, además del drama humano que contiene la historia. El libro se basa también, en lo que hace su relato, en un conocido problema de la mecánica orbital, el de los tres cuerpos. Ese problema planteado desde que el ser humano comenzó a comprender el concepto de la gravedad, plantea lo difícil que es predecir el movimiento de tres cuerpos que pertenecen a un mismo sistema orbital. Eso parece ser muy complejo, de hecho lo es, pero naturalmente que todo tiene explicación. El Sol, la Tierra y la Luna conforman un sistema de tres cuerpos, por ejemplo, si venimos al barrio. La serie es bastante entretenida, no trata de ser aleccionante ni nada por el estilo. Sí hay una subtrama detectivesca, hay una suerte de drama y de thriller, además de ciencia ficción, así que tiene casi que todos los componentes para ser un éxito. Looks for life.
nuestro segmento de Sobre Ciencia. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, Gustavo. ¿Todo bien? Bien. Bueno, anduviste mezclando medicina. Mira, vamos a empezar ver. un pequeño ciclo sobre ciencia para mirá. contar la ciencia detrás de algunos tratamientos de medicina estética. Entonces hoy, para presentar el primero, vamos a primero responder las preguntas obvias. ¿Qué es la medicina estética? Claro. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Si hay reglamentación para los que realizan los tratamientos? Bueno, para eso hablamos con Mariana Blaeminch, que es doctora en medicina estética y que, bueno, nos responde en esta primera parte del informe esas preguntas. La medicina estética trata al individuo desde el lado más de la belleza, buscando la individualidad de cada uno y de esa forma poder trabajar cosas que de repente quizás no estamos tan a gusto. Lo que trabaja la medicina estética, sobre todo lo que es la piel, lo que tiene que ver con las arrugas, el envejecimiento, el contorno corporal, el tratamiento del cabello. En Uruguay tenemos distintas sociedades o asociaciones, que en principio está la Sociedad de Dermatología, está también lo que es la Sociedad de Cirugía Plástica, y lo que tiene que ver con los médicos estéticos había como un gran bache, entonces hace unos años que ya se formó la Asociación de Medicina Estética del Uruguay. La Asociación de Medicina Estética del Uruguay, AMEU, lo que busca es generar en nuestro país la especialidad. Entonces, están normatizando y generando instancias para que tanto en la escuela de graduados exista la especialidad en sí misma. También lo que busca es que el paciente tenga la oportunidad de encontrar un registro donde haya médicos estéticos capacitados y de esa forma darle seguridad en cuanto a los tratamientos que se realicen. En el mundo, en realidad, la medicina estética ha ido cada vez creciendo y en auge, entonces lo que hay es muchos estudios que lo que buscan es esto mismo, generar protocolos y generar instancias para que podamos los médicos tener recursos para poder realizar los tratamientos de la mejor forma posible. La importancia de la formación en medicina estética tiene que ver también con la seguridad del paciente, porque en realidad el que nosotros tengamos herramientas que nos permitan conocer el funcionamiento de tanto sea la aparatología, el producto, podamos de esa forma darle a la persona que va a hacerse un tratamiento la seguridad de que los estándares van a ser los máximos posibles. Entonces, de esa forma minimizar los riesgos que puede generar el procedimiento. En esto de la estética hay, obviamente, ciencia, conocimiento, medicina, pero a veces uno ve algunas herramientas que dan un poquito de miedo. Bueno, hay una tecnología que también nos va a contar Mariana, y ahora vamos a hablar específicamente de lo que es la luz pulsada. A ver. Y ella nos cuenta en la última parte del informe, pero ella destacaba algo muy importante, que es la importancia de que, bueno, de que los tratamientos estén en manos de médicos, claro, ¿no? De asegurarse. Es salud, es el organismo. Exactamente, claro, es salud. Y bueno, también nos decía que, bueno, hay una formación continua, investigación continua respecto a este tipo de tratamientos de medicina estética. Nos cuenta ahora Mariana, en la última parte del informe, qué es la luz pulsada, para qué tipos de tratamientos se utiliza y qué efectos genera en la piel. Antes de ir a la última parte del informe, vamos a agradecer a quien nos prestó el local para hacer este rodaje, que es la Agencia de Desarrollo Médico de Láser, AS. Muy bien. Así que, bueno, ahora vemos en la última parte del informe qué es la luz pulsada. La luz pulsada es una forma de tratamiento lumínico, a diferencia de los láseres, que son otra forma de tratamiento lumínico. Y lo que hace es, por medio de una longitud de onda, trabajar en cromóforos de la piel. Los
cromóforos de la piel, que para eso es el principio que nos sirve la luz pulsada, son, por ejemplo, la melanina, la hemoglobina y el agua. De acuerdo a esos es como funciona y genera diferentes efectos según el cromóforo que se utilice. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el pigmento te sirve para lo que es la depilación láser, la depilación con luz pulsada, porque es donde se va a dirigir la emisión de la luz pulsada hacia la melanina del folículo piloso. Esa es una forma, por ejemplo. Otra forma en cuanto a la melanina es las manchas, por ejemplo. Entonces también es otra manera de trabajar la luz pulsada. Otra forma es que por el estímulo, o sea, por el cromóforo de la hemoglobina, lo que va a hacer es trabajar en lo que tiene que ver con lo vascular. Entonces ahí lo que es los vasitos, las arañitas, la rosácea, tienen que ver con ese cromóforo en particular. La luz pulsada, a su vez, lo que trabaja es en la estimulación de colágeno. Entonces, al estimular el colágeno, la piel se ve más luminosa, más tensa, mejora lo que son pequeñas arrugas. Es lo que vendría a ser como ir previniendo también, porque vamos estimulando nuestro propio colágeno. ¿Cómo funciona la luz pulsada? Es un cabezal que tiene un cristal, que es donde se va a transmitir ese haz de luz. Y de esa forma va a ir dirigido hacia una longitud de onda en específico. Y esto se aplica sobre la piel, genera una descarga, que es lo que se siente, es como un chasquido o una sensación como de quemazón instantánea que rápidamente se va y genera como un calor en la persona. Esto es algo que en realidad es prácticamente indoloro, o sea, es algo molesto, depende un poco del umbral de cada persona, pero lo que genera es un enrojecimiento de la piel y depende de lo que nosotros querramos tratar. La tecnología que utilizamos para la luz pulsada ha ido cambiando a lo largo de los años y obviamente que cada vez se va maximizando su precisión en realidad, en cuanto a que sea para determinada longitud de onda, para determinado cabezal, que pueda ser más armónico con el lugar donde se va a colocar. O sea, en realidad lo que va haciendo la tecnología es que nosotros vayamos pudiendo tener mejores resultados. La medicina estética en sí, aparte de tener que ver con lo que frívolamente se cree de lo que tiene que ver con la belleza, creo que también hay una parte interna que se refleja en lo externo. Entonces, por eso también creo que hoy en día buscamos como algo más integral, buscar la formación en cuanto a darle eso que está buscando el paciente, siempre ayudándolo y no generándole un conflicto en cuanto a su imagen personal. Cambiar siempre dentro de la ciencia, dentro del conocimiento y tratando de explicar cosas que son recontra cotidianas y sin embargo tienen mucha ciencia por detrás. Cambiamos el ángulo, como decía un viejo comentarista de televisión. Daniela Hirschfeld, bienvenida. El tema son las manchas. Sí, siempre ya nos sorprendemos y decimos que la ciencia está en todos lados, ¿no? Sí. Sobre ciencia hace año tras año siempre decimos eso. Y esta vez vamos a dedicarnos a las manchas. ¿Cuántas veces cuando nos manchamos? Aparte, perdona, con una experta, una manchóloga. Bueno, no me hagas el spoiler. Siempre hablamos de que las manchas tenemos que sacarlas. Y podemos recurrir, por supuesto, en los últimos años a los famosos quitamanchas que tienen productos químicos. Pero durante décadas esto no fue así. Durante décadas era la receta que te pasaba la vecina, la abuela, y siempre mujeres, generalmente porque tenía que ver con los trucos del hogar. Por eso, para hablar de manchas y ciencia, como bien dijiste, invitamos a una experta en manchas y a un químico, en este caso, que es esta dupla que nos va a acompañar en algunos informes que vamos a tratar estas manchas. ¿Quién es la experta? Ana Durán, por supuesto. Voy a leer un poquito, un resumen de su extensa trayectoria. Pero bueno, ella durante muchos años ha hablado de estos temas y de gastronomía en medios locales e internacionales. Estudió economía del hogar en el Instituto Crandon, hizo cursos de cocina y otros tipos de cursos vinculados al tema. Y desde hace décadas, por supuesto, comparte sus conocimientos tanto de gastronomía como de economía del hogar
en la televisión nacional e internacional, y entre esos consejos las manchas son una de las cosas que la caracteriza. Entonces, bueno, pero ¿quién es la persona que la acompaña para hablar de química? Es David González, que es doctor en química con postdoctorado en Estados Unidos, profesor de la Facultad de Química, director del programa de Ciencias Básicas del Uruguay y también director nacional de ciencia. O sea que tenemos a dos expertos en sus campos para hablar de algo tan cotidiano como las manchas. Pero que no lo podemos resolver tan fácil. Exactamente. Y en esta primera edición de este informe de las manchas vamos a hablar de una mancha 90% uruguaya o del Río de la Plata, que es la mancha de mate. Esto le preguntamos entonces a Ana, ¿cómo sacar las manchas de mate? Y esta es la receta que nos compartió. Quienes tomamos mate, la mancha de mate siempre está presente. Y en ropa de jean, el vaquero, se agarra y se agarra fuerte, en la ropa clara, por supuesto. ¿Cómo la vamos a sacar? Muy fácil. Vamos a poner 2 cucharadas, así, 1, 2, de alcohol, el alcohol rectificado, el que usamos, el alcohol etílico para nuestras lastimaduras, que siempre en casa está, con una cucharada más o menos de jugo de limón. Tiene que estar colado, no tienen que ir ollejitos del limón porque eso complica la tela que estás desmanchando. Queda el ollejito, el pedacito de limón y mancha de amarilla la tela. Eso lo mezclamos, eso lo aplicamos sobre la mancha, golpeamos, yo hablo siempre de golpecitos, eso es lo mejor, más que hacer esto. Y esto va a ir al sol, pero la mancha tiene que estar permanentemente, la prenda tiene que estar permanentemente húmeda. O sea que la vamos mojando con agua, ponemos agua en un atomizador, venimos, rociamos un poquito y de esa forma la sacamos. Rápidamente sale, es importante no dejar que se seque sobre la prenda. ¿Quedó limpito? Quedó, bueno, según Ana, esta es la receta infalible y no lo dudemos, ¿no? Sí. Pero bueno, agua, limón, cosas que tenemos en casa. ¿Qué hay de ciencia, de química detrás de esta mancha? Eso fue lo que le preguntamos a David. ¿Qué fundamentos químicos hay detrás de la receta casera de hace tantos años? Las manchas de mate que se atacan en esta receta son una mancha en la que muchos uruguayos tenemos experiencia propia. La solución del mate o de la yerba contiene extractos vegetales, clorofila y otras sustancias que son coloreadas. Entonces podemos atacar eso de diversas maneras. La que se utiliza aquí es una mezcla de jugo de limón y alcohol o alcohol etílico. El alcohol etílico es muy probable que disuelva muchos de estos colorantes que están en la mancha. El limón aporta un elemento ácido que puede ayudar a descomponer algunos de esos colorantes también. Luego la receta recomienda dejar al sol. Eso está muy bien. El sol es un excelente agente decolorante. Entonces, si podemos mantener las cosas al sol, generalmente la mancha aclara. Y también me parece muy interesante que en la receta se menciona tener cuidado con algunos tipos de telas o colores, como por ejemplo el del jean. El jean está teñido con uno de los colorantes más antiguos, más económicos y que tienen menos adherencia a la tela. Por eso, cuando lavamos un jean, generalmente hay pérdida de color. O sea que cualquier tratamiento para eliminar manchas es peligroso en un jean. El colorante que se utiliza para teñir el jean es el índigo, un colorante sintético muy antiguo, perteneciente al grupo de los llamados colorantes directos que se utilizan para teñir algodón. Lo que se hace es que el jean se construye mezclando o intercalando hebras teñidas y hebras blancas que le dan su aspecto característico. Los colorantes directos tienen una gran tendencia a decolorar, a perderse durante el lavado.
El algodón se puede teñir con colorantes directos o con otros colorantes que se llaman reactivos. Los colorantes reactivos son los que se usan, por ejemplo, para las toallas. Nadie quiere secarse con una toalla que decolore. Esta mezcla de vida cotidiana y ciencia está tremenda, Dani. Sí, ese esfuerzo de David por encontrarle, ¿no?, un poco la explicación científica o química, en este caso, a la mancha de clorofila que tiene que ver con el mate, cómo disolvente el alcohol, cómo aclarante el sol. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la química y una mancha hacen que uno piense, bueno, si estoy usando limón, alcohol, no estoy usando productos químicos que puedan dañarme a mí o al ambiente. Y eso un poco es lo que le preguntamos también a David y que es un mensaje que él quiere, como químico, es un mensaje que él quiso pasar. Cómo desde una receta que uno aparentemente la puede resultar inocua, en realidad hay química también. Y eso se conoce... Ese abordaje hacia lo no químico se conoce como quimiofobia, ¿no? El temor a usar productos que parecen químicos o que parecen nocivos. De laboratorio, digamos. Exacto. Cuando en realidad la receta casera tiene la misma química. Claro. Esto es lo que nos contó David como mensaje para hablar de la ciencia de las manchas. Yo agradezco mucho el interés del programa por tratar de unir o tratar de converger en cuáles son las explicaciones químicas de muchas recetas caseras. Somos conscientes, los químicos, de que existe en la sociedad a veces un temor o un rechazo por las sustancias químicas perjudiciales que pueden haber en el medio ambiente. A veces ese rechazo, esa preocupación que nosotros también tenemos, se transforma en un rechazo a la ciencia química como tal. Y eso es lo que se da en llamar a veces quimiofobia. Y a los químicos nos preocupa la quimiofobia, porque nos gusta pensar que lo que nosotros hacemos también es una contribución para el bienestar de las personas y para el conocimiento. A nosotros, como químicos, nos gusta resaltar que las sustancias naturales también contienen productos químicos. Hasta acá el informe de hoy, pero hay más manchas para otros programas, Daniela. Exactamente, con esta dupla de expertos vamos a abordar otras manchas a lo largo del año. Daniela, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Para este último tramo de Sobre Ciencia podemos arrancar con dos cosas distintas. O recordar que hacía tiempo no teníamos, como tuvimos relativamente hace poco en Uruguay, una advertencia, una alerta roja meteorológica, con la cual se nos armó un lío bárbaro y hay que tenerlo muy presente. O también recordar cuántas veces en los diarios sale la noticia, se van a comprar radares meteorológicos porque Uruguay no tiene y siempre queda en el título. Pero vamos a hablar de ciencia también, de ciencia, clima, qué tenemos, qué nos falta. Una vez más, Madeleine Renom, gracias por venir a Sobre Ciencia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y además, por un lado, integrante del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias, con toda la trayectoria, pero además el recorrido, si se quiere, político, de haber ocupado la presidencia del Instituto Uruguayo de Meteorología durante un periodo importante. No sabemos qué hacer cuando hay una alerta roja. Es tremendo. Bueno, sí, justo en esta última alerta roja hubo una alerta roja meteorológica con una región, porque era por tormentas. El comunicado de presidencia, porque así lo estipula, lo estipula el protocolo del Sistema Nacional de Emergencias, que cuando es alerta roja es presidencia quien la emite. En ese sentido, en este caso,
hubo una alerta roja por parte del subsecretario de Presidencia, que era todo el país, Claro. que no coincidía con la región que había estipulado el INUMED como alerta roja. Yo creo que ahí hubo confusión, que es lógico. Después, por lo que estuve escuchando, era como que Presidencia decía la alerta roja por el tema de las inundaciones, ¿no? Claro. Pero Además las alertas, las inundaciones ya estaban. Claro, además tenés todo el tema administrativo. Yo me imagino suspender las clases, en qué departamento sí, ¿no? Una alerta meteorológica siempre es muy precisa, ¿no? Bueno, tales y tales localidades, tal departamento. Tal vez fue para simplificar o para evitar problemas, pero lo cierto es que después también los particulares no adherían, o sea, no, instituciones que no cortaban las clases, clubes que seguían con sus actividades, o sea que tampoco supimos qué hacer. ¿Y por qué es importante dar una alerta roja, digamos, desde las ciencias del clima? Yo creo que hay dos temas importantes. Desde lo que es la ciencia, de la parte convectiva, de los acá fue una alerta roja por tormentas que se iban a ir moviendo en toda una región, que algunas iban a ser muy severas, ¿sí? No, lo que yo siempre veo es como que es por colores, y no es el color. Primero está el evento, el fenómeno en sí, y el color que se le asigna, ¿sí? No es lo mismo una alerta roja por un viento muy fuerte, persistente, por un ciclón extratropical, que por tormentas convectivas puntualmente severas. Y la población se tiene que preparar de distintas formas. El color se le pone a la severidad que vos esperás del evento meteorológico. Entonces ahí tenés que saber, digamos, bueno, a qué evento le estoy emitiendo esa alerta roja, qué es lo que puede pasar, los tiempos son mucho más cortos. Se dio una alerta roja a partir de las 6:30 de la tarde, pero que si tú escuchabas la conferencia de prensa iba a ser hasta las 5 de la mañana, entonces, digamos, lo que era la parte de primaria o de secundaria tomaba ese turno ahí más tarde. También se da la conferencia de prensa a la misma hora en que comienza la alerta roja, eso hay que mejorarlo y darlo previamente. Y después, por el otro lado, es, más allá de los colores y de todas esas cosas, es cada institución con su parte edilicia que cuenta qué es lo que hace. Claro. Porque también me agarra 6:30, yo estoy en un liceo, estoy dando clase, lo peor que puedo hacer es una alerta roja. Largar todo el mundo para la calle, váyanse para vayan casa. a la casa, porque eso es, digamos, es antiintuitivo. Entonces, ¿qué hacer? O qué hacer si yo tengo, por ejemplo, un tornado. Claro. Un tornado, bueno, más allá que vos tengas ponele que tenés la alerta por un tornado, que serán 5 minutos, no más que eso, pero bueno, ¿a dónde voy? No alrededor de los salones con los ventanales, me tengo que ir a un lugar más cerrado. Entonces hay que saber el color y a qué es que se lo estoy atribuyendo. Madeleine, ¿está el intervalo de confianza que la gente le tenga que tener o no también a estas advertencias? Porque si las empieza a dejar de lado, podemos tener problemas más graves todavía que cuando no las teníamos. Y acá me quiero detener un poco en la otra dimensión, si querés, más administrativa. Hace X tiempo, no recuerdo exactamente, pero supongamos 20 años, no existía el Instituto Uruguayo de Meteorología, había una dirección nacional, se transforma en instituto, gana otro estatus, no existía la carrera de Ciencias de la Atmósfera, estaban las tecnicaturas. Ha pasado mucho en este tiempo. ¿Qué cambió y qué mejoró? Después te voy a preguntar lo que falta, pero ¿qué cambió y qué mejoró en estos, ya te digo, no me acuerdo bien, pero ponele 20 años? Bueno, todos esos, de esos 20 años, que la Dirección Nacional de Meteorología, que estaba entre el Ministerio de Defensa, que era un poco, digamos, lo que venía a nivel mundial, todos los servicios meteorológicos estaban dentro de lo que era defensa, se empezó a hablar más en la clase, digamos, en la población política y en la parte productiva de otros fenómenos como el niño. Se empezó a hablar más, si bien a nivel científico ya se venía hablando, se empezó a poner el tapete el tema del cambio climático a nivel global, entonces, y tecnológicamente también avanzamos muchísimo. Las ciencias de la atmósfera es una ciencia que nosotros le llamamos bastante moderna, porque en los años 70 es que tengo el boom de los satélites meteorológicos y, por otro lado, de un desarrollo computacional muy grande que es muy importante para el desarrollo de todo esto. Entonces, ahí requiere, ese avance tecnológico requiere una formación
mayor. Y creo que en este momento estamos, y en una era de telecomunicaciones que avanzó muchísimo, ¿no? Bien, Antes claro. te pasaba el tornado de Dolores, por ahí te enterabas en algún diario al otro día, pero no, ahora es en vivo prácticamente que lo están pasando. Entonces hay una demanda de improntitud de la gente, decir, ya decime qué es y qué pasó y qué es lo que va a pasar. Y yo creo que hoy por hoy se ha mejorado mucho a nivel de Uruguay, todavía nos falta muchísimo en lo que es formación, capacitación, comprender, trabajar hacia lo que es la demanda de la población y del sector productivo, de cambiar esa cosa de, bueno, doy el pronóstico del tiempo y nada más. A la gente le importa si va a poder hacer el asado. Es atender, claro, pero ahí vos tenés que poner del otro lado, bueno, a ver, ¿cuáles son tus necesidades? Y después, con argumentos y con el conocimiento, decir, esto lo puedo atender y esto no. A veces son cosas que no puedes atender porque todavía no tenés los recursos humanos capacitados, otra porque no tenés los recursos humanos ni la tecnología adecuada, y otra es porque hay veces que, mira, menos de este tiempo yo no te puedo pronosticar este tipo de eventos. Está bien. Ahora, vos hablaste de recursos humanos. En Uruguay tenemos licenciados en ciencias de la atmósfera, licenciadas y licenciados, y hay gente que cursó la tecnicatura en otro ámbito. Digamos, a la hora de lo que estamos hablando, ¿no? Que es en definitiva dar una previsión a un lapso X corto, mediano, largo. ¿Cuáles son las diferencias y para qué están capacitados unos y otros? Bueno, por la Organización Meteorológica Mundial, por definición, el meteorólogo es el que tiene el título, lo define así, es el que tiene el título universitario, después viene el técnico meteorólogo. El técnico meteorólogo, según lo describe también la Organización Meteorológica Mundial, tiene que trabajar junto con un meteorólogo o, digamos, o gente con mayor formación, porque la formación universitaria, acá, como en cualquier parte del mundo, tiene una formación básica, mucho más profunda en lo que es matemáticas, física, y por ende te permite profundizar en temas específicos de la atmósfera, como dinámica de la atmósfera, todas las escalas espaciotemporales y todos los fenómenos que ocurren. Entonces, ahí vos, como licenciado, pues tanto ir a hacer un pronóstico, a ver, licenciado o magíster o doctor, ¿no? Claro, o sea, bueno, porque la gente después se especializa. claro. Hay doctores Claro. que se especializan en sistemas sinópticos o de mesoscala, fenómenos convectivos, para hacer una mejor predicción. Y trabajan en la parte predictiva o operativa que le llaman. El técnico en meteorología tiene una formación más... igual eso es algo que a nivel mundial se está tendiendo a que no, porque los modelos numéricos, la tecnología exige mucho mayor background, digamos, de conocimiento para poder seguir avanzando. El técnico en meteorología es ayudante en otras regiones, ¿no? En otros países del mundo, tiene mucha experiencia, pero no es uno u otro, Claro. pero sí, digo, el licenciado claramente está capacitado para hacer cualquier tema operativo. Bien, muy cortito. ¿Tenemos la suficiente cantidad de licenciados en ciencias de la atmósfera en Uruguay para nuestra vida diaria y nuestro aparato productivo? No, no. Faltan muchísimos. Tenemos desocupación cero, pero faltan mucho más estudiantes, porque la formación de un recurso humano no requiere otro tiempo que la adquisición de un instrumental. Un instrumental, consigo la plata, voy y lo compro. Un recurso humano, más allá de que sea licenciado y después es formarlo específicamente en eso, requiere otros tiempos. Así que bienvenidos todos. Y la última, también cortita, hablaste de un equipo se compra con plata. De todos modos, siempre nos falta plata para los famosos radares, entre otras cosas. Bueno, yo ahí en este momento, los proyectos radar, que, a ver... O capaz que no es tan importante el radar. No, Uruguay necesariamente precisa radares. O sea, no sabemos qué es lo que pasa en la vertical, en la atmósfera, y cuando vienen estos sistemas convectivos muy intensos, o no, o para estimación de precipitación, etc. Eso es una información básica, pero no hace solo, el radar no hace solo el pronóstico ni te va a sacar una alerta roja. Hay que, como todo instrumental, tiene sus virtudes, tiene sus defectos, que uno tiene que aprender a trabajar con eso, a mezclar con otra información. A mí lo que me preocupa es
el radar, quiero 3 radares y pueden tener 4 radares, mejor. Claro. Pero ¿cuál es el proyecto? El proyecto radar, tengo el instrumental, más tengo la imagen de satélite, más tengo toda la información, más tengo las corridas de modelos que vienen del exterior, que lo tengo, pero por ahí lo puedo reducir en una escala más chica. ¿Cómo están funcionando los modelos? ¿Cómo parametrizo? ¿Tengo la gente formada en esos eventos? Yo no soy experta en temas de mesoscala, ni mucho menos en temas convectivos. Pero bueno, tenés el background para hacerlo. Entonces, ese pienso más global. No es es lo que solo me el preocupa. aparato, no es solo el aparato, es todo el nunca. contexto y, como dijiste, una idea país de cómo queremos, bueno, conocer mejor nuestro clima y prepararnos para este contexto, para otro día cambio climático, ¿no? Sí. Ni hablar. Está bien. Madeleine Renón, gracias por acompañarnos. El regalo de Ística Objetos, que lo tenemos acá sobre la mesa, exclusivo de Sobreciencia. Así que bueno, y la seguimos como siempre. Gracias por venir. Cómo no. Muy bien. Cerramos aquí nuestra edición de hoy de Sobreciencia y nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene.